Señoras, señores, bienvenidos a una nueva emisión de este programa jurídico educativo Verdad y Justicia, la realidad social desde la perspectiva del derecho. A nombre de la Fundación Iuris Tantum, de la Revista Boliviana de Derecho y de la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales o Administrativas, APARJA, sean bienvenidos. Nair, bienvenida. Un cordial saludo a todos los televidentes. ¿Cómo está, doctor Nando? Sean bienvenidos a Verdad y Justicia. El tema que hemos escogido para esta jornada es un tema bastante interesante y tal vez motivado por consultas interrogantes que nos han formulado principalmente alumnos de la Gabriel René Moreno. Tiene que ver con el tema asistencia familiar. Y para introducirnos en el tema, nadie mejor que Nair Coimbra. En toda familia existen derechos y obligaciones de sus miembros. La asistencia familiar es un derecho para quien la necesita y una obligación para quien debe concederla. Lo normal es que los hijos pidan asistencia a los padres, pero esta obligación se verifica también entre los cónyuges, de los hijos para con los padres o con los abuelos. Nuestro Código de Familia denomina asistencia familiar a lo que en otras legislaciones se conoce con el nombre de alimentos. La asistencia familiar es la obligación que tiene una persona de proporcionar a otra ayuda para cubrir sus necesidades de vida. Esta ayuda comprende todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, atención médica y educación. La obligación de prestar asistencia familiar corresponde tanto a los parientes consanguíneos como a los que tienen relación de afinidad, ambos dentro de los grados establecidos por el artículo 15 del Código de Familia. La asistencia se constituye como la cooperación que en el ámbito de la familia deben prestarse entre sí quienes la constituyen, tomando en cuenta que se encuentran unidos por lazos jurídicos y naturales. El proceso judicial por asistencia familiar es la demanda que se presenta ante una autoridad jurisdiccional competente a fin de que ésta emita una resolución en la cual fije el monto que el obligado debe pagar cada mes al beneficiario. El incumplimiento de las pensiones de asistencia fijadas por un juez de familia puede generar que se emita y cumpla un mandamiento de apremio corporal. ¿Quiénes pueden pedirla? ¿Ante qué autoridad recurrir? ¿Cuánto y cuáles son los elementos a considerar a la hora de fijar el monto de asistencia? Son algunos de los puntos a tratar en esta jornada de Verdad y Justicia. Y estamos entonces con el tema asistencia familiar. ¿Qué te parece, Nair, el tema que estamos decididos a abordar en esta jornada? Bueno, me parece un tema bastante interesante. Conozco muchas personas que tienen problemas respecto a esto de asistencia familiar y creo que este programa va a disipar muchas de sus dudas. Excelente. Entonces, señoras, señores, damos inicio a esta nuestra programación y nos dirigimos hasta Valencia, España, para requerir la opinión profesional de una investigadora, de una docente española de la Universidad de Valencia, Rosa Moliner. ¿A quién le consultamos? ¿En qué consiste la asistencia familiar? Es un deber jurídico que tienen determinadas personas, normalmente parientes próximos, para determinadas circunstancias en las que resulta imposible que una persona se mantenga a sí misma, es decir, necesita medios para su subsistencia. Y los medios para su subsistencia pues no son solo, en rigor y entre comillas, los alimentos, es decir, lo que uno come todos los días, sino que es el sustento, es la habitación, es el vestido, es la asistencia médica e incluso cuando se trata de menores de edad, pues la educación
para obtener pues una profesión o un oficio. Esto de manera más o menos amplia, porque también coincide el ordenamiento español con el ordenamiento boliviano, que en determinadas circunstancias, cuando se trata de determinadas personas, se puede reducir solo a lo que se llama el sustento. En el caso, por ejemplo, de los hermanos, o en vuestro caso también en los parientes por afinidad, porque realmente en el Código de Familia boliviano tiene una larga lista de personas obligadas recíprocamente a dar y a recibir alimentos, entre los que se incluye también los parientes por afinidad, no solo por consanguinidad. Ya estamos ingresando en el tema de la asistencia familiar. Y ahora la interrogante es, ¿a quiénes beneficia o quiénes serían los beneficiarios por excelencia de la asistencia familiar? Según nuestro código de familia, pues puede demandar la madre en representación de los hijos, quien tiene la guarda en representación de los hijos menores de edad. También pueden demandar los hijos mayores de 18 años, argumentando que están estudiando y que necesitan sacar una profesión o oficio cuando, digamos, hay la ausencia de la madre, vamos a suponer así, ¿no? También pueden pedir asistencia familiar, como les decía, la esposa en situación de enfermedad o que no pueda trabajar, también puede pedirla. También en este caso nuestro código de familia nos dice que cuando nuestros padres ya son de la tercera edad y ya están impedidos para trabajar por cuestión de salud, los hijos tenemos obligación de pasarle también a nuestros padres. En ese sentido, nuestro código de familia nos especifica de que también pueden hacerlo en viceversa los yernos y las nueras, los suegros, aunque esto no se da mucho en la vía más práctica, en la realidad, pero sí nuestro código de familia lo nombra, ¿no es verdad? Dice sí, si alguien lo pidiera, argumentando y justificando por qué lo está pidiendo, ¿no? Tendría que haber una enfermedad grave que nos impida trabajar y todas esas cosas. Pero lo que más se da en nuestra realidad es la pensión o la asistencia familiar a los hijos menores de 18 años y los mayores cuando siguen sus estudios. Ahora le trasladamos la pregunta a la doctora Virginia Miranda. Así nos respondió. La asistencia familiar es solicitada, ¿no? O sea, es demandada por la persona que la necesita. En realidad, en este caso, un hombre cuando abandona a una mujer o están divorciados, ¿no es cierto? Es la mujer que pide la obligación a la persona, al hombre, para que pueda el niño cubrir necesidades de vestimenta, de abrigo, de educación, de la crianza, el sustento del niño. Del conjunto del grupo familiar, ¿quiénes tienen derecho a pedir o a recibir o a que se les conceda la asistencia familiar? En la generalidad de los casos pide la madre para sus hijos, pero tenemos que puede pedir el cónyuge, el ascendiente, los descendientes. Por ejemplo, mi esposo me puede pedir asistencia familiar siempre y cuando él no pueda trabajar. Mi suegra o mi suegro me puede pedir asistencia familiar siempre y cuando no haya quien les dé. Entonces eso es lo que nosotros los abogados tenemos que ver y tener muy en cuenta. Nuestros sobrinos, nuestros parientes cercanos pueden pedirnos asistencia familiar, pero la ley también pone salvedades para estas clases de situaciones, ¿no? Entonces son varias las personas que pueden pedir asistencia familiar. Ahora, otra de las cosas que mucha gente dice, ¿qué pasa cuando los chicos son menores, son muy jóvenes y tienen hijos y no tienen posibilidad de dar? Sí, la persona está apta para reproducirse, también está apta para asumir responsabilidades o caso contrario, debe asumir los padres. También recurrimos a la doctora Gaby Suárez y le preguntamos, ¿a quién se le debe conceder asistencia familiar? La asistencia familiar no solamente es la obligación que tienen los padres para con los hijos menores, también los padres cuando hemos llegado a una edad ya de adulto mayor, que no podemos valernos por nosotros mismos, que no tenemos una jubilación, bueno, que ahora hay la renta, ¿no? La renta de vejez, ¿no? Pero tampoco sabemos que una realidad que no alcanza para sobrevivir con nada más que eso. Entonces,
Y hay muchísimos casos en que los hijos abandonan a los padres. Los padres que se esforzaron en darle una profesión, un oficio, ya no se acuerdan de ellos. Y andan vagando o en un asilo o por las calles. Esos padres, cuando ya no pueden valerse por sí mismos, también pueden pedir asistencia familiar a los hijos. Es un derecho que tienen ya de ellos, de acuerdo a sus condiciones, a sus posibilidades. Quisimos saber entonces si, además de los hijos, hay otros miembros de la familia que tendrían derecho a la asistencia familiar. Efectivamente, es que expresamente se dice que eso es independiente de las obligaciones que tienen los cónyuges y que tienen los cónyuges en lo que decíamos antes de los efectos personales, o sea, de prestarse efectivamente asistencia cuando sea necesario, y los hijos en relación a los padres en relación a los hijos, precisamente por lo que se llama la autoridad parental. Esto queda excluido de esta asistencia regulada en los artículos 14 y siguientes del Código de Familia, que yo creo que es bastante acertada la regulación de vuestro código. Ahora requerimos la opinión, el criterio de un juez de partido de familia. Marcelo Barrientos nos absuelve la consulta respecto a los requisitos que se deben cumplir para presentar la demanda de asistencia familiar. Estado de necesidad de la persona, no estar en posibilidades de procurarse los medios por sí sola y principalmente la capacidad económica del obligado. Estamos acostumbrados a pedir asistencia familiar y no nos referimos ni fundamentamos en absoluto la capacidad económica del obligado. Y ahora volvemos con la directora de la Casa de la Mujer, la doctora Leslie Cedeño. Aquí le consultamos respecto a en qué momento es cuando debe presentarse la demanda pidiendo asistencia familiar. Toda vez de que una vez que nace un niño, un ser en gestación, incluso en gestación, cuando todavía no ha nacido, desde el momento del embarazo, el padre tiene obligación de pasar una asistencia familiar o lo que comúnmente llamamos una pensión. Cuando hay un embarazo con un reconocimiento ad vientre del bebé, o sea, no haber nacido todavía, se tiene ya la obligación de pasar una pensión. Incluso cuando no hay el reconocimiento ad vientre y lo hacen extrajudicialmente el acuerdo, también puede pasarlo y debe pasarlo, ¿no es verdad? La pensión en este caso sería la mujer embarazada y los pagos de alumbramiento es un deber, ¿no es verdad? Y ya cuando nace el niño ya tiene que pasar ya para el niño nacido, excepto que también tiene obligación con la esposa, si es que la esposa pues tendría alguna enfermedad que le impide trabajar, en ese sentido también tendría obligaciones a pasarle la pensión a la esposa. Luego de este corte comercial seguimos con más del tema asistencia familiar en Verdad y Justicia. La verdad, la justicia, la visión de dos valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. Lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria. Existe un lugar pensado especialmente para vos. Confort. Disciplina.
diversión. Urbaril Racket Club. Estar juntos es lo mejor. Hasta ahora hemos visto que el tema de asistencia familiar puede recaer, puede ser solicitada y puede ser concedida a cualquier miembro del grupo familiar. Quiero decirlo, por antonomasia pareciera que únicamente los hijos son los miembros familiares que pueden pedir asistencia a los padres, pero en realidad también esta obligación es de carácter horizontal, también entre cónyuges, y también lo es en el sentido ascendente vertical. Quiere decir que también los hijos podrían verse constreñidos u obligados a prestar asistencia y conceder asistencia familiar a sus padres. Ahora intentamos escudriñar por otros de los caminos que pueden interesarle al televidente respecto al tema de asistencia. ¿Desde cuándo empieza a correr? Quiero decir, ¿desde cuándo el obligado debe comenzar a pagar la asistencia familiar? La asistencia familiar corre desde el momento que se notifica, se inicia el proceso y que se notifica al demandado, obligado, que se dice la ley con la demanda. Porque es una creencia popular. He escuchado a muchísimas personas decir, ay, mi hija ya tiene 12 años y yo nunca le he pedido asistencia familiar a su padre. Ahora le voy a pedir y tiene que pagarme por los 12 años. No es así. Es erróneo, es una mala información, pero así la gente lo cree. Entonces hay que instruir que tiene dónde acudir a ejercitar los derechos. Está la Defensoría, los servicios legales integrales, dependientes de los municipios, de cada municipio, donde tienen que pedir asistencia familiar y va a empezar a correr desde el momento que lo notifican con la demanda. Vemos que no es necesario que exista una sentencia definitiva para que comience a correr la asistencia familiar. El primer auto de admisión de la demanda, cuando es notificada al demandado, a partir de ese momento comienza a correr la asistencia. Ahora, ¿durante cuánto tiempo debe pagarse esta asistencia que fija el órgano jurisdiccional? El obligado o la obligada debe pagar la asistencia familiar hasta que el hijo tenga la mayoría de edad. Sin embargo, hay que aclarar a nuestras amigas televidentes para que ellas conozcan y sepan, es que cuando el hijo esté estudiando, ¿no es cierto?, el obligado o la obligada debe cumplir con esas mensualidades hasta que él termine sus estudios en la universidad o el oficio que esté realizando. Esta misma pregunta la trasladamos hasta la Casa de la Mujer. Nos responde la doctora Leslie Cedeño. La pensión a los hijos es hasta la mayoría de edad, hasta los 18 años cumplidos, pero si los hijos siguen estudiando, hasta sacarle una profesión u un oficio al hijo, aunque pase los 18 años. Volvemos a consultar a la doctora Gaby Suárez. Ahora queremos saber, ¿durante cuánto tiempo es que tiene vigencia esta asistencia familiar? Es una obligación natural y jurídica que tenemos los padres para con los hijos, hasta que adquieran la mayoría de edad, dice el artículo 14 del Código de Familia, o puedan valerse por sí mismos, ¿ya? O adquieran una profesión u oficio. Actualmente, que es un tema, se ha establecido, se ha formado un debate con nuestra nueva Constitución Política del Estado, que en su artículo 64 establece que la mayoría de edad, dice, la asistencia familiar hasta la mayoría de edad, salvo que haya discapacidad. Pero, le vuelvo a decir, es un debate en el Tribunal Constitucional, porque en nuestro medio, a los 18 años todavía los hijos no pueden valerse aquí en nuestro medio, valerse por sí mismos. Necesitan el apoyo para adquirir una profesión, ¿no?, un oficio. La doctora Gaby Suárez ha dejado entrever que, aunque de manera expresa lo estipula la Constitución, que la asistencia familiar únicamente procede
para hijos menores de edad, quiere decir menores de 18 años, salvo que tengan discapacidad o imposibilidad para procurarse los medios por sí mismos. Sin embargo, hay una sentencia constitucional que permite interpretar que existe la posibilidad que los padres, respecto de los hijos, aun siendo mayores de edad, puedan tener la obligación de prestarles asistencia hasta que concluyan sus estudios. Por eso, nos dirigimos de nuevo hasta Valencia, España, para consultar con Rosa Moliner. ¿Qué dice la jurisprudencia española si existe algún entendimiento al respecto de conceder asistencia familiar a los hijos mayores de 18 años? Yo creo que esto no está dentro del ámbito de la asistencia, sino más bien en el ámbito de la obligación de los padres en virtud de lo que aquí llamamos la patria potestad o la autoridad parental. Yo creo que por vía asistencia, los que pueden reclamar claramente los derechos de educación y de oficio, o para obtener un oficio tal, son los menores de edad. Otra cosa es que los mayores de edad puedan reclamar de sus padres en virtud de la autoridad parental, a pesar de que la Constitución boliviana habla solo de menores y discapacitados. Después el propio texto del Código de Familia en la regulación de la autoridad sí que dice que también mayores de edad. La jurisprudencia claramente concede a los mayores de edad cuando están en una situación, digamos, cuando están in itinere, es decir, están en trámite de obtener una titulación, por ejemplo, o de estudiar un oficio y de obtener ese oficio, siempre que, porque aquí hay mucha jurisprudencia, yo creo que también en todos los países hay mucha jurisprudencia, y naturalmente también depende de la actitud, y también el Código de Familia así lo dice, de la actitud del mayor de edad que está en trámites de. O sea, yo en este momento estoy recordando una sentencia española del Tribunal Supremo en la que finalmente dijo que el padre no tenía ninguna obligación de seguir alimentando a las hijas. Eran dos hijas, una era farmacéutica y la otra creo que era abogada desde hacía un montón de años, pero las chicas decían que es que no tenían trabajo y que no tenían suficiente y le reclamaban al padre. Y al final el Tribunal Supremo dijo, mira, tenéis 32 y 35 años respectivamente y ya vale. Quiero decir que depende mucho de las circunstancias, pero yo creo que efectivamente los mayores de edad sí que pueden, pero repito, no a través de la asistencia tanto cuanto a través de la autoridad parental. Y ahora, ¿cuáles son los factores, los elementos que debe considerar un juez al momento de fijar el monto de asistencia familiar? El Código de Familia establece que la asistencia familiar se fijará de acuerdo a las posibilidades del que debe otorgarla y las necesidades del que la solicita. Entonces se tiene que valorar, el juez tiene que valorar esto, porque a ver cuánto gana, cuántos hijos son, cuándo que tienen que mantener, porque tampoco la ley puede ser injusta de decir el tanto por ciento y sin ver las obligaciones que tiene el otro. Imagínense que una persona que tenga 6, 7 hijos y que tengan que darle un porcentaje elevado o el 50% de su sueldo, entonces ¿cómo va a vivir él y el resto de la familia? Entonces todas esas cosas se tienen que valorar. Volvemos con Rosa Moliner. Estos dos elementos que menciona Gaby Suárez, las necesidades del que la pide y las posibilidades del obligado, son los elementos que deben ser considerados al momento de fijarse una asistencia familiar. El monto, que es el tema más complejo, hay que acudir a la jurisprudencia, aunque también se dice en las leyes, pero desde luego la jurisprudencia clarísimamente establece pues básicamente 3 elementos. Uno es, por una parte, las necesidades del que tiene que recibir esa asistencia, que sea quien sea. Por otra parte, la capacidad
que tiene el que ha de prestarla, es decir, la capacidad económica del que ha de prestarla, y por último también la situación previsible, es decir, la posibilidad de que esa persona en un tiempo más o menos próximo se gane la vida. Y por supuesto, un requisito absolutamente necesario es la existencia de parentesco. Hay que justificar el parentesco en el sentido a que se refiere el Código de Familia, pero hay bastantes sentencias yo creo que generalizables prácticamente a todos los países, en que se dice que, claro, que aunque pues el que está obligado a darlo tenga una situación económica inferior al de la situación económica o la familia de la que procede la persona que tiene necesidad de esos alimentos, pues naturalmente no tiene por qué obligarle a darle en la medida de no solo de las necesidades, sino de la situación económica de la que partía anteriormente. Por otra parte, también se toma en consideración, y en esto la jurisprudencia es bastante clara, la situación familiar, o sea, las cargas familiares también del obligado, porque a veces incluso hay algún cambio en el orden, porque las necesidades familiares del primer obligado, del obligado en primer lugar, hacen casi imposible poder subvenir las necesidades de otro. ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta para fijar el monto de la asistencia familiar? Nadie mejor que un juez para responder esta pregunta. Adelante, doctor Barrientos. Las necesidades del beneficiario y la capacidad económica del obligado. Esos dos elementos tienen que ir proporcionalmente a la situación del caso. Seguimos avanzando en el abordaje de este interesantísimo tema. Ya hemos visto a quienes puede afectar o quienes pueden solicitarla, a quienes se les puede conceder. Luego, los elementos que se consideran al momento de fijar el monto de la asistencia familiar. Y ahora la consulta es, ¿este monto que fija el órgano judicial, un juez o un tribunal colegiado, y puede ser revocado, modificado, aumentado, disminuido? La asistencia familiar que se fija no es definitiva. La ley establece que puede variar de acuerdo a las condiciones. En otras palabras, uno puede pedir un reajuste porque la situación familiar mejoró. Cuando una persona pide asistencia familiar, el papá de su hijo, por ejemplo, tenía un trabajo, un salario, era funcionario con un salario mínimo, pero han pasado los años y él mejoró su situación, tal vez se capacitó más y está trabajando en una empresa donde le pagan mejor, muchísimo mejor. Entonces ahí uno puede pedir un reajuste porque mejoró las condiciones del obligado, que se llama. O lo contrario también, que cuando se le solicitó la asistencia tenía una buena situación económica, pero por azares de la vida y por esas cosas le fue mal en los negocios y ahora recibe un salario muy inferior. Entonces él puede pedir disminución de asistencia familiar porque sus condiciones cambiaron. Asimismo también, si cuando el hijo ya no lo necesita hay que pedir la cesación. También cuando ya el hijo se casó y sigue aportando asistencia familiar, tal vez el padre no se enteró, no le avisó para que le siga dando, había malas relaciones o algo, entonces, o si se enteró no lo asesoraron, hay que pedir la cesación y demostrar el certificado de matrimonio del hijo que ya se casó, de trabajo, que ya está trabajando. La doctora Gaby ha tocado un tema interesantísimo y que muchas veces lo dejamos pasar por alto. La asistencia familiar corre desde que se la notifica al obligado y cesa desde que existe una resolución judicial que así lo prescriba, que así lo ordene. Quiere decir que el que está pagando asistencia para un hijo o para un cónyuge, en el momento en que sabe que ese cónyuge, esa pareja, se casó, debe tramitar, debe pedir que el juez
ordene que esa asistencia cese. Lo mismo el tema de los hijos. Si estos han adquirido la mayoría de edad o han contraído matrimonio, en ese momento el obligado debe hacerse presente ante el juzgador para pedir que esa asistencia que le fue fijada cese o deje de correr a partir de ese momento. Seguimos con nuestras preguntas y ahora le preguntamos, ¿cuáles los requisitos que se necesitan cumplir para recurrir al juzgador en busca que le conceda asistencia familiar? La asistencia familiar es el monto en dinero o especies que debe dar el obligado para las necesidades básicas de un menor, ¿no? Entonces, como es necesaria, también se ha visto la forma de hacer un trámite muy ligero, muy rápido. Para eso las personas tienen que tener certificado de nacimiento, tienen que tener mínimamente una boleta de pago o aproximadamente cuánto gana la persona y deben tener los testigos. Con todo eso se pide la asistencia familiar y de acuerdo a la ley de abreviación procesal y civil se tramita, es un trámite abreviado que llamamos, ¿no? El juez en la primera audiencia trata de conciliar. Si las partes concilian, ahí mismo ya se da por concluido el proceso. Si no hay acuerdo entre partes, ya se da una complementaria para poder presentar los testigos. Y ahora, ¿de qué manera se inicia un proceso de asistencia familiar? Hay la vía extrajudicial que le llamamos así, como hacemos los acuerdos de asistencia en la Casa de la Mujer, también se puede hacer en los servicios, en las defensorías de la niñez dependientes de la alcaldía, pero esos acuerdos extrajudiciales es conveniente que luego lo homologuemos al juez de familia, siempre es mejor. Ahora, hay la otra vía, por ejemplo, para esta situación, los procesos de asistencia familiar, que no deben durar más de 30 días, nos dice la ley, ¿no? Son procesos relativamente cortos y en ese juicio de asistencia familiar la demandante lo que tiene es la carga de la prueba. Cuando hablamos de la carga de la prueba estamos hablando de probar pues los ingresos del demandado en este sentido, ¿no? Y las necesidades de los hijos. Esas dos cosas se deben probar en una asistencia familiar. Solo eso, nada más. No se prueba otras cosas, porque la finalidad de este juicio es obviamente la pensión, el monto de la pensión, más que la pensión, porque la pensión se va a dar, ¿me entiende? No se va a un juicio para salir sin pensión, sí o sí hace dar pensión. Lo que se pelea ahí es el monto. Ahora le consultamos al doctor Marcelo Barrientos un punto muy importante en el trámite para pedir asistencia familiar. La asistencia familiar debe tramitarse ante un juez de partido o ante un juez de instrucción familiar. La asistencia familiar se tramita ante el juez instructor de familia cuando se solicita independientemente a cualquier otro trámite, como el caso del divorcio. En el divorcio se la solicita dentro del trámite del divorcio ante el juez de partido de familia, que es el competente para conocer el divorcio. Pero cuando hablamos de asistencia familiar, simple y llanamente se la tramita ante el juez de instrucción de familia. Insistimos con el tema ante Mireya Figueroa. En el caso de un proceso de divorcio, ¿cómo debe tramitarse el pedido de asistencia familiar? Cuando se trata de un proceso de divorcio, debe tramitarse ante el juez de partido. Se da mucho la situación, por eso se llama acumulación de proceso, ¿no? Se da mucho que la mujer generalmente no quiere divorciarse y lo único que atina medianamente es a pedirle asistencia familiar. Entonces la persona va donde el abogado y el abogado le dice, vamos a hacerle una jugada para no darle la asistencia familiar. Vamos a plantearle el divorcio, ¿no? Y hasta eso corre un tiempo, pero lo que se debe tomar en cuenta es que la asistencia corre desde el momento de la notificación y además en ese juzgado tiene que liquidarse absolutamente la pensión para que ese proceso se vaya al superior en grado. Normalmente, cuando se plantea la demanda de asistencia dentro del proceso de divorcio,
se supone que quien la va a solicitar es uno de los cónyuges en beneficio de los hijos, porque seguramente estos son menores de edad. Por lo tanto, insistimos con la pregunta: ¿cuál es el trámite de la asistencia familiar en el marco de un proceso de divorcio? Dentro del divorcio, que es un juicio ordinario, es un juicio más largo que el de una asistencia familiar por sus términos. Aproximadamente lo mínimo que puede durar un divorcio, pongámosle 4 a 6 meses, porque tiene términos mucho más largos. Le estoy diciendo aproximadamente. Entonces, en ese sentido, la principal demanda es el de divorcio, pero el juez de familia no puede ser indiferente a las necesidades de los hijos. Entonces, en ese sentido, el juez sí o sí ya va a hacer dar una pensión para los hijos dentro del mismo juicio del divorcio. Entonces, un juicio grande que, si bien va a resolver la separación de los esposos definitiva, va a resolver tal vez bienes, deudas, de todo, pero también de esas cosas principales es la pensión. También ahí va a ordenar el juez el monto que debería dar el demandado a los hijos. Sigue en compañía de Verdad y Justicia. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de asistencia familiar. En mayo, Corimexo, con precios especiales. Sillón reclinable, $249 o 12 cuotas de $21 por mes. Juego de living, $999 o 12 cuotas de $84 por mes. Sin interés, con su tarjeta de crédito. Corimexo, 100% cuero. La verdad, la justicia, la visión de dos valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. Lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria. Ahora estamos ya con el tema de, ya se fijó la asistencia y luego el obligado o la obligada han incumplido el pago. ¿Es posible pedir y que se emita mandamiento de aprehensión o de apremio corporal? En nuestro ordenamiento jurídico está penado, en realidad se puede pedir el mandamiento de apremio, porque precisamente a través de este mandamiento de apremio, ¿no es cierto?, el demandado va a cumplir con su obligación de la asistencia familiar que le fije el juez cada mes. ¿Un juez puede fijar o puede emitir un mandamiento de apremio en contra de una persona que ha sido condenada a pagar un monto determinado de asistencia y ese pago ha sido incumplido? Sí, evidentemente nuestra norma legal, por ejemplo, regula, entre otras de las medidas coercitivas que se puede dictar para el cumplimiento de la asistencia familiar del obligado,
no precisamente el padre, porque hay que tomar en consideración que no solamente el padre es el obligado, puede ser también la madre, pueden ser también los hijos, pueden ser la suegra, las nueras, etcétera, de acuerdo al ordenamiento legal. La ley prevé de que si no hay el cumplimiento, después de la tolerancia o la advertencia que le da la autoridad para el pago de la asistencia familiar, tiene la posibilidad o la libertad de librar el mandamiento de apremio. Pero también existe la posibilidad de hacerle los embargos de sus bienes, ¿no es cierto? Los embargos de sus bienes para que con ese precio, con ese valor, se pueda rematar y se pueda cobrar esa asistencia familiar adeudada. Me parece que hay una tarea para la casa. Seguramente en algún otro programa podremos abordar temas como estos. ¿Existen antecedentes y cuántos en porcentaje de hijos que prestan asistencia familiar a sus padres? Entre los cónyuges, ¿cuántos o qué porcentaje hay de mujeres que pagan asistencia a los maridos? Son temas interesantes que veremos la oportunidad de volverlos a tratar en este programa. Ahora preguntamos a Leslie Cedeño, ¿cuál es la sanción que la ley tiene prevista y que el juez termina de cumplir cuando un obligado u obligada incumple el pago de la asistencia familiar? Cuando no cumple la asistencia, tomando en cuenta, desde que usted ingresa una demanda ante un juez y se abre su competencia y lo notifica al demandado, en realidad desde la notificación se abre la competencia del juez. Desde ahí empieza a correr la asistencia familiar. Entonces, empieza a correr la asistencia familiar. Quiere decir que mientras dura el proceso de asistencia familiar o mientras dura el divorcio, ya está corriendo una asistencia familiar, no necesariamente va a empezar a correr cuando finaliza o cuando hay una sentencia. Ahora, lo que la mujer debe hacer o la persona que está pidiendo la pensión o asistencia familiar es pedir la liquidación de asistencia familiar. O sea, a mes vencido el obligado debe pagar. Si no paga, en ese sentido, lo que hace es hacer un memorial con su abogado o con la institución con quien está ella y decirle que haga un memorial de liquidación de pensiones. ¿Cuál es la liquidación de pensiones? Es la suma de todo lo que debe, desde que se ha abierto la competencia del juez, desde la notificación con la demanda. Entonces, abre la competencia, mejor dicho, se hace la liquidación y la suma de todo lo que debe, y una vez que lo hace, el oficial de diligencias del juzgado, pues lo notificará a él diciéndole: usted, señor, tiene una deuda de asistencia, está aquí. Desde ahí, 3 días. 3 días él tiene para depositar. Si en 3 días no deposita, pues de ahí viene la cuestión del apremio, que viene a ser directamente a la cárcel de Palmasola por el término de 6 meses. Volvemos a consultarle al doctor Raúl Rojas. Le preguntamos, ¿cuáles son los requisitos para que un juez pueda emitir mandamiento de apremio por incumplimiento de asistencia familiar? Dentro de los requisitos está, en primer lugar, por ejemplo, que exista una liquidación de la asistencia familiar devengada, ¿verdad? Que tenga una suma líquida. ¿Qué quiere decir devengado? Devengado, o sea, pasado, o sea, adeudado, que no se ha cancelado oportunamente. Entonces, la liquidación viene a ser, por ejemplo, aquel resumen de todos aquellos meses, años que el obligado ha dejado de asistir al alimentado, en este caso, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, el juez ordena una liquidación y se le hace una citación que debería ser de una manera personal, porque es algo que le va a influir en su persona, ¿no es cierto? Y le da el tiempo de 3 días para su cancelación y luego emite el mandamiento de aprehensión. Ahora la consulta está en torno de si los hijos de personas que no han contraído matrimonio civil tienen derecho a pedir y a que se les conceda la asistencia familiar. Claro que sí. Todos los hijos, ya no hay aquí una distinción de hijos ni fuera ni dentro del matrimonio. Todos los hijos ante la ley son iguales. Esto significa de que todo menor que tenga un certificado de nacimiento, aclarando que ahora nuestra Constitución nos dice de que la paternidad se presume. Significa que la mujer va a un registro civil,
lo hace inscribir con el apellido del papá del menor, y en ese sentido no necesita el reconocimiento del padre. Si el padre dice, oh, no soy el padre, dudo que no sé qué, que no sé cuánto, él tendrá que pues pagar un análisis de ADN. Mientras tanto, es su padre. Ese es otro tema que prometemos tratar en otra oportunidad respecto a la presunción de paternidad, artículos 64-65 de la Constitución Política del Estado. Ahora le consultamos a las doctoras Gaby Suárez y Virginia Miranda desde dónde deben realizarse los pagos de asistencia familiar. Las pensiones de asistencia familiar son pagadas en el órgano judicial con una boleta de ingreso, y también la demandante recoge el dinero del órgano judicial. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia tiene la atribución que las personas pueden acudir ahí a que le colaboren para hacer convenios de asistencia familiar. También hacen en la Brigada de Protección a la Familia, pero estos convenios no tienen la coercitividad, tiene que ir al juzgado de instrucción de familia. Actualmente, si van ante la Defensoría y hacen un convenio, la Defensoría es una institución encargada de velar por los derechos de la niñez y restablecer los vulnerados. Entonces pueden ahí conciliarlo y hacer un convenio sobre asistencia, pero la misma Defensoría tiene que hacer el trámite de estas personas de manera gratuita ante el juzgado para que sea el juez el que fije la pensión. Estamos ya en el final de este programa de asistencia. Hemos visto que la asistencia familiar puede ser solicitada por los hijos, por los cónyuges, hombre o mujer, también por los padres, por los abuelos, suegros y suegras. Por otro lado, hemos visto que tratándose de asistencia familiar para hijos, estos tienen derecho a esa asistencia mientras sean menores de edad o tengan alguna discapacidad. Además, cuando se los condena a los obligados al pago de una asistencia familiar, cuando los hijos son menores, cuando estos adquieren la mayoría de edad o contraen matrimonio, debe solicitarse la cesación de la asistencia familiar. Hemos visto también que los dos elementos principales que se deben considerar por ley al momento de fijar el monto de la asistencia es las necesidades del que la pide y las posibilidades económicas del obligado. Y finalmente, hemos visto también que la asistencia familiar tiene dos trámites distintos dependiendo si se lo tramita de manera independiente o en el marco de un proceso de divorcio. Si es en el primer caso de manera independiente, se tramita ante un juez de instrucción de familia en un trámite sumario, corto. En cuanto que si se tramita en un proceso de divorcio, debe formularse el pedido, la demanda, en la misma demanda de divorcio y por lo tanto se tramita ante un juez de partido de familia. Y ahora anunciamos nuestro segmento El Consultorio Jurídico Popular. Hoy en el Consultorio Jurídico Popular recibimos la consulta vía internet de un ciudadano que nos dice: ¿por qué es importante registrar en derechos reales la compra de una casa? Vamos con la respuesta. Bien, vamos a ilustrarnos nosotros con la opinión de un entendido, que en este caso se trata de Alex Parada Mendía. En el libro El Tercero, en el proceso civil, manifiesta que la inscripción en el registro público sirve para deshacer, para desvirtuar la buena fe de un tercero interesado. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros no inscribimos una casa, el propietario sigue siendo el anterior dueño y por lo tanto ese anterior dueño va a poder venderla aun cuando no se encuentre en posesión del bien. Por lo tanto, el registro en el derecho real, en derechos reales, es fundamental para certificar frente a todos que ese inmueble ya pertenece a otra persona.
momento de despedirnos vamos a anunciar nuestros próximos programas que ya están en carpeta. Los bolivianos en España, la detención preventiva, la cumbre departamental de justicia, los registros públicos, derechos reales y el registro civil. Esos temas serán abordados en nuestros próximos programas. Por hoy, gracias por la atención. A nombre de la Fundación Juris Tantum, la Revista Boliviana de Derecho y Aparja. Y nos despedimos junto con Nair. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Mm-hmm.